Hola, estimado alumno, junto con saludarte y esperar que te encuentres bien junto a tus seres queridos, damos inicio a esta nueva clase y espero que podamos en conjunto poder aprender nuevas cosas en base, ¿no es cierto?, a las consecuencias que tuvo para los eh, aborígenes de la época, ¿no es cierto?, esta conquista, este descubrimiento, esta invasión, ¿no es cierto?, de, de seres que ellos desconocían, que no existían. Imaginémonos nosotros como en nuestra época, la actualidad, con toda esta tecnología, ¿no es cierto?, sentirnos invadidos por seres, ¿no es cierto?, de otro planeta. ¿Cómo nos sentiríamos? Yo creo que de cierta manera inquietos, temerosos, eh, asombrados dentro de todas otras sensaciones que pudiésemos tener. Claramente, ¿no es cierto?, el hecho de este primer contacto que los pueblos originarios de América tuvieron con estos primeros personajes españoles que venían en las embarcaciones. De hecho, no sabían ni siquiera de qué nacionalidad eran, sino más bien saber que venían vestidos de una manera distinta a la que ellos se vestían. Generalmente el pueblo originario donde llegaron recién, ¿no es cierto?, las primeras embarcaciones, zona tropical donde la vestimenta era bien poco utilizada, ¿ya? Eh, Ver que venían personajes, ¿no es cierto?, con vestimenta, con acorazado, ¿no es cierto?, venía su cuerpo, ¿no es cierto?, protegido por cosas brillantes, que en este caso eran, ¿no es cierto?, los protectores como los escudos, ¿ya? Cascos y el armamento también que ellos traían en ese periodo. Si uno se pone a pensar, lo más probable de que es como cuando tú estás en tu hogar, ¿no es cierto?, junto con tu grupo familiar y de cierta manera los papás te dicen, ¿sabes qué, hijo? Van a llegar unos amigos, unos conocidos, ¿no es cierto?, y nos van a visitar. Lo más probable es que en esa época no eran conocidos ni eran amigos, pero sí habían, ¿no es cierto?, seres, no sé, eh, a lo mejor no iguales, pero similares a ellos mismos y por ende, ¿no es cierto?, a pesar de ese miedo, de ese temor, lo más probable es que se haya sentido, ¿no es cierto?, también la confianza de poder acercarse. Y al no sentir, ¿no es cierto?, desde un comienzo, en el primer contacto, agresividad de parte de ellos, lo más probable es de que los pueblos originarios confiaron. Confiaron, ¿no es cierto?, y se abrieron a la posibilidad de que pudiesen llegar ellos, sin saber, ¿no es cierto?, cuáles iban a ser las consecuencias que traería, ¿no es cierto?, esa llegada de esas embarcaciones, de esas naves que ellos por primera vez conocían o veían. Es ahí donde nosotros debiésemos pensar de cierta manera que, que difícil debe haber sido, que complicado debe haber sido. El tener que confiar es una primera, es como la primera parte, ¿no es cierto?, de lo que nosotros como alumnos salesianos, ¿no es cierto?, podemos saber, porque nosotros hablamos de la fe, de creer en Dios, de creer en la Virgen, de creer, ¿no es cierto?, en Dios Padre. El ver, ¿no es cierto?, aquí en el creer en la persona. En una época que nosotros hemos ido estudiando, ¿no es cierto? Y sabemos, ¿no es cierto?, de que el pensamiento de la época era el posicionar el humanismo a la persona. De cierta manera, ¿no es cierto?, los estudiosos de la época querían igualar al ser humano, al hombre, con Dios. Pero el hecho de las creencias que tenían, ¿no es cierto?, los pueblos originarios de la época,
el poder aceptar de que viniese otro tipo de gente a su espacio, a invadir su espacio, ¿no es cierto? Les hizo ver de que ellos podían aceptar eso, sin pensar siquiera de que toda de este descubrimiento, ¿no es cierto?, de este primer contacto que tuvieron, ¿no es cierto?, los españoles con los aborígenes, que a lo mejor pudiese haber sido agradable, se fue convirtiendo, ¿no es cierto?, en una posible pesadilla para ellos, donde ellos en un comienzo, ¿no es cierto?, se abrieron, ¿no es cierto?, al conocimiento y posteriormente comenzaron a vivir una vida de esclavitud, de servicio en su propia tierra, y donde nosotros hoy en la actualidad a lo mejor pudiésemos a lo mejor hacer algún tipo de comparaciones. Cuando tú conversas con el papá, con la mamá, lo más probable es que ellos también te hagan pensar, ¿no es cierto?, de cierta manera. En tu casa, si llega alguien, ¿no es cierto?, Eh, el dueño señor eres tú, es tu papá, es tu mamá, y el de afuera, al que viene de visita, ¿no es cierto?, no puede llegar a mandar a tu hogar, no puede dirigir tu hogar. Lo dirige tu familia, lo dirige el jefe de hogar, el papá, la mamá, dependiendo de quién es el jefe de hogar. Entonces, hay muchas situaciones, ¿no es cierto?, que provocaron un impacto significativo. El entregar, ¿no es cierto?, a través de la confianza, el sentirse engañado, eh, el tener que entregar sus tesoros, sus cosas valiosas, su misma su mismo ser como persona, su misma fe, porque lo más probable es que en esa época también se creía en otras cosas. Se creía mucho en la Pachamama, en la tierra, ¿no es cierto?, en el sol, en el agua, en el mar, etcétera, en el viento, etcétera, etcétera. O sea, había muchas maneras de poder visualizar, ¿no es cierto?, lo que es la fe. Y aceptar, ¿no es cierto?, que vengan otras personas de afuera, unos seres que tú nunca viste antes, y comenzáramos, ¿no es cierto?, a aceptar lo que ellos nos transmitían. Y algunos sí, con un buen sentido, ¿no es cierto?, con el respeto que nos merecemos, transmitieron esto que nosotros hoy conocemos como fe, eh, conocer a Cristo, ¿no es cierto? Vinieron a evangelizar, sí, nos entregaron un lindo mensaje, pero también habían otros que venían en otra función, a querer conquistar, a querer buscar, ¿no es cierto?, los tesoros, todo lo que generaba la tierra, ¿no es cierto?, el territorio, para poder llevarlo, ¿no es cierto?, a este otro continente español, donde había un rey, ¿no es cierto?, y que permitiese a este rey, ¿no es cierto?, sentirse mucho más poderoso de lo que a lo mejor pudiésemos pensar nosotros hoy. Porque para nosotros hoy como cristianos lo más probable de que este profesor, esta persona, ¿no es cierto?, piensa de que el más poderoso y el más fuerte es Dios. Eh, pero sin embargo, también estoy consciente de que así como el descubrimiento y la conquista de América y de mi país Chile puede haber traído muchos beneficios, también dejó mucha tristeza, mucho abandono, mucha violencia en contra, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios que habitaban ya en esa época. Te invito, querido alumno, a que podamos compartir esta clase y que podamos hacer ese análisis en los pequeños elementos que van a estar presentes de ellos, en los videos, en los PowerPoint, ¿no es cierto?, que seas capaz de poder asimilarlo y compartirlo. Yo sé que no los vas a poder compartir con tus compañeros de curso, pero sí con tu grupo familiar. Ojalá que nos haga pensar, ¿no es cierto?, en lo valioso que somos nosotros como un grupo familiar. Y más precisamente en este momento donde hay un virus, ¿no es cierto?, que quiere entrar, ¿no es cierto?, quiere invadir nuestro hogar de cierta manera, y nosotros tenemos que estar cada vez más unidos para poder ser más fuertes. Un abrazo y te invito a seguir esta clase. Tu profesor.